El dólar supera la barrera de los 19 pesos. El ajuste del presupuesto para el 2017 es suficiente. Yo creo que el paquete encuentra un buen soporte. La reforma energética permite menores tarifas eléctricas para los hogares. Hoy prácticamente nuestra energía eléctrica incluso es más barata, no que todos los estados de la Unión Americana. El presidente Enrique Peña Nieto reitera su compromiso con el cambio climático. Maestros de la CENTE toman el ayuntamiento de Acapulco. También en Guerrero 20 escuelas están cerradas por inseguridad. Detienen a la esposa de Héctor Beltrán Leiva. Exhiben a 8,000 presuntos delincuentes en Hermosillo. La salud de Hillary Clinton sacude a la campaña presidencial en los Estados Unidos y a las bolsas del mundo. Aplicación Politécnica se suma a la lucha contra el Alzheimer. Con 4 de oro, 1 de plata y 2 de bronce, México ocupa el lugar 13 en el medallero de Río de Janeiro. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto que nos acompañe en una edición más de México al Día. Es martes 13. Saludo con gusto, como cada mañana, a Omar Cepeda. Omar. Buenos días, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un placer saludarlas esta mañana de martes. También saludamos con mucho gusto a Miguel González, quien se encuentra en la lengua de señas y nos permite comunicarnos con ustedes. Esto es informativo, le tenemos la noticia al día. Así es, el dólar ayer superó la barrera de los 19 pesos en los bancos del país, se cotizó en 19 pesos con 11 centavos a la compra y 18.36 a la venta. Y para saber qué es lo que está ocurriendo precisamente con el dólar, agradezco que nos tome la llamada Luis Fonserrada, director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Luis, qué gusto saludarte, muy buenos días. El gusto es mío, muy buenos días, ¿cómo están? Pues muy bien, Luis, y con la preocupación, ¿qué está ocurriendo con nuestra moneda? Mira, yo diría que fue un día en el que fueron 3 elementos, diría yo, los que pueden explicar esto. De una parte, bueno, la noticia del domingo de la neumonía de Hillary Clinton, curiosamente, tuvo un impacto en muchas monedas, en muchos mercados, porque la perspectiva de que pudiera afectar su salud la campaña y de que eventualmente pudiera ganar alguien que es muy proteccionista como Trump, crea perspectivas de menor crecimiento. Y esto fue un factor, yo diría que sí fue, indudablemente contó, tal vez no fue el más significativo. El segundo, diría yo, fue el anuncio que hizo la Agencia Internacional de Energía, que afectó las monedas de todos los países productores de petróleo, en particular la nuestra también, porque dieron la noticia de que había una oferta excesiva y que iba a durar mucho tiempo, lo que quiere decir que el precio del petróleo seguirá bajo por mucho tiempo. Estas fueron las noticias que dio la Agencia Internacional de Energía. Ahora, la verdad, hay que poner esto en perspectiva para nuestro país. Dado que nosotros ya somos un importador neto de petróleo, es decir, compramos más petrolíferos de los que vendemos, pues a nosotros, la verdad, casi no nos conviene que suba el precio del petróleo, porque entonces tenemos que pagar más afuera de lo que nos pagan. Pero en fin, los mercados internacionales siguen viendo a México como un exportador de petróleo, sin tomar en cuenta esto que importamos. Y en tercer lugar, un impacto que ya tuvimos desde el viernes, cuando se presentó el presupuesto, el paquete económico, el jueves, las reacciones que vimos el viernes fueron muy diversas, pero en general el paquete, por tener un superávit primario, que es el que no incluye los intereses, muy pequeño con respecto a las expectativas, pues creo también inquietud. Se teme que no sea suficiente ese superávit para poder estabilizar la deuda del gobierno, que ha crecido mucho, y ese fue otro indicador de venta de algunos valores gubernamentales por parte de extranjeros. Y en realidad, yo te diría, estos son los 3 elementos que lo afectaron.
Y de acuerdo con estos tres elementos, Luis, la volatilidad obviamente seguirá porque hay una gran expectativa sobre qué es exactamente, por ejemplo, en el caso de la salud de Clinton, de Hillary Clinton, qué es exactamente lo que está padeciendo. ¿Prevés esta volatilidad que se vaya empeorando en los próximos días? Mira, yo esperaría que no. De hecho, durante la noche nuestro peso, que como sabemos se cotiza en todo el mundo, 24 horas, tuvo una pequeña recuperación después de haber estado cotizándose durante el día arriba de 19 en varios mercados. Andaba ya en 18.80. Yo esperaría que el día de hoy veamos, pues probablemente que se mantengan esos niveles y probablemente que vaya cediendo un poco en los próximos días. Pero va a depender, como tú dices, efectivamente, de ver qué pasa con la salud de Hillary Clinton y de las señales que dé el gobierno también alrededor de su voluntad para todavía tratar de estabilizar más la deuda. Así es, el asunto que viene, la discusión del presupuesto en el Congreso, Luis, sin duda que también será un asunto importante y que tendrá que ver también por cómo se comportan nuestros principales indicadores. Exactamente. Ese va a ser realmente el indicador más importante para nuestra economía. Ya una de las señales que dio Standard & Poor's, una de las agencias que se dedican a calificar la calidad crediticia de México, no fue positiva. Así es. Dijo que ese superávit primario no era suficiente para cambiar la perspectiva negativa de México. Yo creo que debemos dar alguna señal adicional para garantizar la estabilidad. Perfecto, doctor Luis Fonserrada, muchas gracias como siempre por estar en México al Día y por explicarnos, tratar de entender qué ocurre con nuestra economía y nuestras finanzas. Muchas gracias y muy buenos días. Un placer, buenos días. Vámonos a otros asuntos. México cuenta con 2 nuevas plantas para generar energía de manera sustentable. La reforma energética ha permitido reducir la brecha en el costo de la electricidad entre México y Estados Unidos, que era 84% más cara en nuestro país, afirmó el presidente Enrique Peña Nieto. Hoy prácticamente nuestra energía eléctrica incluso es más barata, no que todos los estados de la Unión Americana, pero sí por lo menos de la mitad de los estados de la Unión Americana, y por citar solo algunos, California, que está aquí en la frontera, o la Florida, son estados donde hoy la electricidad es más barata en nuestro país. Al inaugurar en el municipio de General Bravo, Nuevo León, los parques eólicos Ventica y Ventica 2, el presidente Peña Nieto dijo que otro beneficio de la reforma energética es una menor tarifa eléctrica para la mayoría de los hogares mexicanos. En términos reales, desde que entró en vigor la reforma energética, desde el 2014, prácticamente ha disminuido en términos reales casi en 10% el costo de la electricidad que paga el 99% de los hogares mexicanos. Este será el complejo eólico más grande de México y uno de los 5 más grandes en América Latina, e implicó una inversión de $650 millones de capital privado y en menor porcentaje nacional. Generará 252 megawatts hora de energía eléctrica, equivalente al 60% del consumo de la zona metropolitana de Monterrey. Hoy estamos generando prácticamente a partir de este esfuerzo casi poco más del 20%. El compromiso es que al 2018, es decir, de aquí a 2 años, al menos 25% de la electricidad sea generada a través de fuentes limpias. El secretario de Energía, Pedro Joaquín Caldwell, confió que con las subastas en materia de energías limpias, México alcance 5% de la comercialización en este sector y 18% en 2019. Y ya estamos trabajando por instrucciones del presidente en la implementación de la segunda subasta de energías limpias que se llevará a cabo el próximo 30 de septiembre y que tenemos cifradas esperanzas de que sea tan exitosa como la primera. Para México al Día, Gustavo Castillo.
Decenas de maestros de la CENTE tomaron el ayuntamiento de Acapulco como parte de su plan de protestas contra la reforma educativa. En Chiapas también los maestros colocaron barricadas en el centro de Tuxtla Gutiérrez luego de los rumores de un posible desalojo del plantón que mantienen desde el 15 de mayo. Hoy el movimiento magisterial y su Comisión Nacional Única de Negociación se va a reunir con la Comisión Nacional de Mediación. Vámonos hasta Chiapas con Tamara Longines, ella es reportera de la red. Tamara, muy buenos días. ¿Cómo amanecen las cosas ante las amenazas de estas marchas por parte de la CENTE? Muy buenos días, Pati, Omar. Bueno, pues fue la segunda noche en el que se especuló una posible, un posible desalojo por parte de las autoridades federales hacia los maestros que aún ocupan la plaza central de la capital chiapaneca. Solamente fue una falsa alarma, pero también muchas personas que simpatizan con la CENTE se hicieron presentes esta madrugada y noche también de ayer para apoyar al magisterio, a los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Fue una falsa alarma, actualmente es un ambiente bastante tranquilo, todavía el que se puede percibir en este centro de la capital chiapaneca. Por otro lado, bueno, tenemos ya información oficial sobre el número de escuelas abiertas y de alumnos que asisten a clases en territorio chiapaneco. Este número incrementó hasta este lunes a un 84.5% y a un 84.1% también respectivamente en cuanto a jóvenes que están asistiendo a clases, lo que significa que hasta el día de hoy 1.600.339 centros escolares y 1.940.146 estudiantes se encuentran realizando sus actividades escolares de manera tranquila y cotidiana. Eso lo dio a conocer la Secretaría de Educación en Chiapas. De la misma manera, la dependencia estatal aseguró que dicho avance se ha visto reflejado en la entrega puntual de los libros de texto gratuitos en la mayor parte de las escuelas de la entidad, tarea en la que han trabajado de manera ardua a fin de que las niñas, jóvenes y adolescentes también cuenten con este indispensable material en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Sobre este aspecto, también las autoridades precisan que al igual que lo han venido realizando la Secretaría de Educación Pública en la Ciudad de México, en el ámbito local, se ha mantenido una permanente comunicación con padres y madres de familia, así como organizaciones ciudadanas, para aclarar cualquier duda, esto en torno al actual contenido de los libros de texto gratuitos. A todos aquellos, también explicó, se les ha regalado libros para que conozcan de primera mano los conocimientos y en compañía de especialistas se han sostenido reuniones con ellos con el objetivo de analizar y dar respuesta a cada una de sus preguntas. Finalmente, la Secretaría de Educación en Chiapas reiteró su compromiso de continuar trabajando de la mano con los padres de familia en las diversas acciones implementadas para que por la vía del diálogo se logre el restablecimiento del servicio educativo en todos los municipios. De eso sí, recomendándoles y agradeciéndoles su firme decisión de respaldar a los profesores que decidieron más bien continuar dando clases, así como de unirse para cuidar que las escuelas permanezcan abiertas. Omar, Pati, cualquier acontecimiento que se registre en las próximas horas en territorio chiapaneco, precisamente se las estaremos dando a conocer. Así es, Tamara, te agradecemos mucho tu reporte completo. Estamos al pendientes de lo que está pasando en Chiapas. Muy buenos días. Muy buenos días. Y sí, el rumor sin duda que se vivió allá en Chiapas es porque efectivamente en Oaxaca hubo un desalojo de los maestros. ¿Cuál es la situación horas después allá en la capital de Oaxaca? Agradezco que nos tome la llamada Marco Santiago, corresponsal de la red. Marco, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto saludarlos desde la ciudad de Oaxaca y comentarte, como me acabas de anunciar, sobre este operativo que se realizó el día domingo por la madrugada aquí en el Zócalo capitalino, el cual el gobernador Gabino Cue Monteagudo anunció precisamente ayer que este operativo se realizó sin ningún incidente
ya que previamente se había hablado principalmente con los comerciantes que estaban establecidos ahí, quienes eran en su mayoría y no de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, quienes, por cierto, aún continúa una minoría ahí en su plantón, aquí en el Zócalo capitalino de la ciudad de Oaxaca. Comentarte también que el gobernador anunció ayer que el 100% de las escuelas de Oaxaca iniciaron su ciclo escolar 2016-2017, es decir, 13.484 escuelas en Oaxaca. De ese total, el 100% ya abrió sus puertas. Los niños y las niñas han regresado a sus clases. Eso significa que 1.300.000 estudiantes de preescolar, primaria y secundaria iniciaron este periodo escolar 2016-2017. Comentarte también que es un periodo escolar alterno, como lo ha manifestado la sección 22, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pues anunció que este ciclo escolar para ellos contará de 185 días hábiles, de los cuales 9 corresponden a su suspensión de labores docentes y solo 4 son consideradas como fechas cívicas conmemorativas y 6 son fechas conmemorativas sindicales. Comentarte también que este ciclo escolar alterno de la sección 22 inició 12 días después del oficial que marca la Secretaría de Educación Pública y que había iniciado el 22 de agosto del 2016. Comentarles también pues que en Oaxaca el 100% de las escuelas ha iniciado clases, 1.300.000 estudiantes retornaron a las aulas para iniciar este ciclo escolar 2016-2017. En Oaxaca ahorita en estos momentos las calles están libres, el Zócalo capitalino es casi al 70%, también se encuentra despejado y se espera que las fiestas patrias en Oaxaca se vivan con tranquilidad y con calma. No se descartan las manifestaciones, la sección 22 continúa con sus planes de acción que está acordonando el Instituto Estatal de Educación Pública, algunas manifestaciones en Nochitlán, en la costa de Oaxaca, y se espera que para esos días también haga movilizaciones alrededor del Palacio de aquí de Gobierno de Oaxaca. Muy bien, Marco Santiago, corresponsal de la red, muchas gracias por este reporte completo y por supuesto nos mantenemos en constante comunicación. Muy buenos días. Efectivamente, cualquier situación que suceda aquí en Oaxaca le estaremos informando. Buenos días. Hasta luego, un abrazo. Por su parte, la Secretaría de Educación de Guerrero reconoció que hay por lo menos 20 escuelas cerradas por inseguridad en el estado. Advirtió que el tema de la inseguridad es uno de los más complejos que se tienen y que derivado de ello los maestros han solicitado su cambio de adscripción. Citó los casos de Acapulco, Coyuca de Catatlán, Chilapa y Chilpancingo, en donde dijo siempre se ha tenido el servicio en materia de seguridad. Sin embargo, los maestros reclaman la autorización de sus cambios. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos. Esto es México al Día. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, y la embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, se reunieron con el objetivo de intercambiar puntos de vista para fortalecer la cooperación bilateral en materia educativa. Revisaron, entre otros temas, el foro bilateral sobre educación superior, innovación e investigación y la iniciativa Proyecta 100.000. Ambos coincidieron en la necesidad de impulsar iniciativas conjuntas de cooperación académica para propiciar el desarrollo de los institutos y universidades tecnológicas, así como de universidades politécnicas entre México y los Estados Unidos.
En el ámbito de la equidad y la inclusión, acordaron impulsar proyectos de intercambio educativo en beneficio, por supuesto, de los pueblos originarios de México y también los pueblos nativos de los Estados Unidos. La educación, un punto importante de intercambio entre las dos naciones, entre México y los Estados Unidos. La canciller Claudia Ruiz Massieu participó en el foro de alto nivel sobre el acuerdo de asociación Transpacífico. Aseguró que dicho acuerdo permitirá modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte sin necesidad de renegociarlo. El TPP es el mecanismo que permitirá a nuestro país beneficiarse del ascenso asiático. Si México queda marginado de este proyecto de integración, será difícil que solo mediante acuerdos bilaterales tengamos mañana el mismo peso para negociar las ventajas que obtenemos si lo hacemos hoy como bloque. Más tarde en la entrevista aseguró que no estuvo de acuerdo con el momento y las condiciones en las que fue invitado el candidato Donald Trump a nuestro país. Tras su desmayo, su desvanecimiento de Hillary Clinton durante la conmemoración del 11 de septiembre, bueno, tanto demócratas como republicanos comenzaron a preguntarse qué está ocurriendo exactamente con la salud de Hillary. De acuerdo con el equipo de campaña, la señora Clinton, que es una mujer de 68 años, cuyas condiciones médicas actuales incluyen hipotiroidismo y alergias al polen, bueno, pues está con ciertos problemas de salud. En su historial médico previo incluye 2 casos de trombosis venosa profunda en 1988, en 2009 una fractura en el codo, en 2009 una contusión y en el 2012 ella fue operada precisamente de uno de los trombos. Hay quienes dicen que estos trombos son provocados, entre otras cosas, por la cantidad de horas que viajaba en avión la señora Clinton cuando era secretaria de Estado de los Estados Unidos. Por cierto que el vocero de la campaña, el portavoz de la campaña de Clinton, dijo que en los próximos días van a dar a conocer exactamente qué es lo que está ocurriendo con la salud de Hillary Clinton para evitar todo tipo de especulaciones. Josh Earnest, vocero de la Casa Blanca, informó que el presidente Barack Obama planea vetar un proyecto de ley aprobado por las 2 cámaras del Congreso que permitía a las víctimas del 11 de septiembre demandar a Arabia Saudita por su presunta implicación en los atentados. Esto después de advertir las consecuencias diplomáticas, económicas y de seguridad que podría traer esto para los intereses del país a nivel global. Por su parte, el gobierno saudí amenazó con vender los activos estadounidenses que tienen en su poder, los cuales alcanzan un valor de 750.000 millones de pesos. El ayuntamiento italiano de Amatrice presentó una demanda contra el semanario francés Charlie Hebdo. ¿Y por qué razón? Bueno, pues porque esta revista satírica, ya ampliamente conocida en todo el mundo tras los atentados en Francia, publicó estas fotografías que muestra ahí, estas caricaturas de las víctimas del terremoto de Amatrice. Ahí presentó las caricaturas de gente pues ensangrentada, cubierta de pasta, de la pasta italiana, claro, como una forma de satirizar sobre la tragedia, pero eso no le gustó al ayuntamiento de Amatrice. Bueno, comparó a las víctimas del sismo pasado con recetas de cocina, como le digo. Hay que recordar que durante este temblor murieron cerca de 300 personas ahí en ese ayuntamiento de Amatrice. La oficina de prensa de El Vaticano informó que el Papa Francisco oficiará mañana una misa de sufragio por Jacques Hamel, párroco francés asesinado por 2 extremistas islámicos en Normandía el pasado 26 de julio. Se celebrará en la capilla de su residencia y asistirán 80 peregrinos de la diócesis de Rouen y su obispo Dominique Lebrun. En ese entonces, el Papa Francisco se dijo conmocionado por la violenta muerte del sacerdote, pero rechazó hablar de una guerra de religiones. En Siria entró en vigor el cese al fuego entre las fuerzas del gobierno y los opositores al régimen de Bashar al-Assad. La tregua de 48 horas se aplica bajo la tutela de los Estados Unidos y de Rusia. Si es respetada por 7 días, ambos países van a coordinar operativos contra el Estado Islámico. Sin embargo, tras 5 años de guerra civil, reinan el escepticismo, las dudas en torno a si es posible conseguir la paz, luego de que Bashar al-Assad
manifestara su intención de recuperar el control de todo el territorio sirio. Con amplia mayoría, el Pleno de la Cámara de Diputados de Brasil aprobó la destitución del legislador Eduardo Cunha, uno de los principales operadores del proceso que llevó a la remoción de Dilma Rousseff. A Cunha se le vincula con la red de corrupción en Petrobras y el desvío de recursos públicos por cerca de 4.4 millones de euros a cuentas en Suiza. El ahora exdiputado sostiene que se trata de una venganza política orquestada por el Partido de los Trabajadores por su campaña contra Dilma Rousseff. Vamos ahora a nuestro resumen. Dólar cierra la venta en 19 pesos con 11 centavos en medio de una jornada de inestabilidad financiera internacional. Reforma energética permite menores tarifas eléctricas para los hogares mexicanos. Hoy prácticamente nuestra energía eléctrica incluso es más barata, no que todos los estados de la Unión Americana. Autoridades educativas de Guerrero reconocen que 20 escuelas permanecen cerradas por inseguridad. Aurelio Nuño, secretario de Educación, acuerda fortalecer la reforma educativa con la embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson. En Hermosillo, Sonora, exhiben a más de 8,000 presuntos delincuentes por internet. El presupuesto 2017 otorga al IMSS recursos por 534,000 millones de pesos. Salud de Hillary Clinton genera incertidumbre entre demócratas y republicanos. Gana el pitcher mexicano Miguel El Mariachi González su cuarto juego en las Grandes Ligas. Gracias por continuar con nosotros. El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, aseguró que el recorte al presupuesto para el próximo año será suficiente para hacer frente al entorno internacional, por lo que no será necesario realizar un ajuste mayor. Es una buena señal de buen balance en cuanto encuentra algunas voces que dicen que el recorte fue excesivo y algunas que encuentran que no fue suficiente. Quiere decir que el recorte fue suficiente y que por lo tanto pues, se siente en el presupuesto, y por otro lado difícil encontrar elementos adicionales para haber hecho un recorte mayor. Yo creo que el paquete encuentra un buen soporte. Meade Culibreña participó en el foro Expansión 2016, donde anunció que como parte de dicho recorte, el presupuesto del SAT se verá reducido y esto lo obligará a fortalecer su eficiencia recaudatoria. El SAT, poniendo ejemplo de estos esfuerzos, habrá de enfrentar una reducción el año que entra de más de 8% en términos reales en su presupuesto. Y habrá de hacerlo en un contexto en donde por la vía de gestión tendrá que incrementar de manera muy importante sus ingresos tributarios. Sobre el recorte presupuestal para el sector salud, Miquel Arriola, director del IMSS, dijo que el instituto va a contar con un presupuesto de más de 534,000 millones de pesos financiado por las cuotas obrero-patronales. Dijo que se tiene un horizonte claro para la operación del instituto en materia de infraestructura y de equipamiento. Estamos generando una reducción en el uso de reservas líquidas de 2,000 millones de pesos para el año que viene. En uso de reservas para el 2016, nosotros estamos esperando cerrar en la frontera de los 6,000 millones de pesos, que eso es más o menos la mitad de lo que nos autorizó el presupuesto actual del presente ejercicio. Tenemos un pasivo pensionario a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social para el año que viene de 79,000 millones de pesos, y también tenemos que encarar un incremento casi el 10%. El IMSS tiene reservas líquidas para el 2019. Alejandro Tello Cristera rindió protesta como gobernador de Zacatecas. La ceremonia se realizó en el Palacio de Convenciones, habilitado como sede alterna del Poder Legislativo debido a la toma del Congreso local por militantes de Morena. Tello Cristera adelantó que solicitará al Congreso Estatal la creación del Sistema Estatal Anticorrupción.
la promoción de la revocación del mandato del gobernador y del fuero a los diputados, así como la reestructuración de la administración pública estatal. Dijo que los ejes de su administración serán la honestidad, austeridad, sencillez y mucho trabajo. En su cuenta de Twitter, el presidente Enrique Peña Nieto le deseó éxito y dijo que el gobierno federal trabajará en equipo por el bienestar y prosperidad de los zacatecanos. El expresidente nacional del PAN y diputado federal Gustavo Madero solicitó licencia por tiempo indefinido. Él se va a incorporar al equipo de Javier Corral Jurado, gobernador electo de Chihuahua, quien va a iniciar su gestión el próximo 1 de octubre. La titular de la Secretaría de Desarrollo Rural, Territorial y Urbano, Rosario Robles, informó que en la actual administración se han realizado más de 4 millones de acciones para que las familias mexicanas tengan una vivienda. De viviendas nuevas hemos entregado 1.72 millones de viviendas, de las cuales el 36% han recibido un subsidio del gobierno de la República. Estas viviendas son ahora más grandes, tienen más metros de construcción, por lo menos 2 recámaras, no se construye una sola vivienda con una recámara. Recuerden ustedes que Infonavit, por ejemplo, pues construyó 1 millón de casas con una sola habitación. Desde que llegó el presidente Enrique Peña Nieto, de ninguna manera se construyen casas con una sola habitación. Rosario Robles dijo que se ha trabajado para que las viviendas y desarrollos cuenten con los servicios y equipamientos necesarios, sustentables y seguras. Destacó también la puesta en marcha del programa Vivienda Joven para quienes no son afiliados al Infonavit o al Foviste. Permite que jóvenes no afiliados y que ganan hasta 5 salarios mínimos puedan tener acceso a una vivienda. Jóvenes que están estudiando, jóvenes que ya tienen una familia, que tienen hijos y que vivían con sus padres o rentaban y que hoy con este programa están teniendo acceso a una vivienda. El Instituto Mexicano de la Juventud envió a un grupo de artesanos a Europa para enriquecer y perfeccionar su técnica. Vea usted. 10 jóvenes artesanos de México viajaron a Francia a través del programa Vaivémonos a Francia 2016 del Instituto Mexicano de la Juventud. El objetivo de este programa es que los participantes fortalezcan sus capacidades de innovación a través de un viaje a otro país, en este caso, Francia. Y lo que esperamos definitivamente es, vuelvo a lo mismo, cómo buscamos, cómo hacemos que estas manos artesanas, ¿no?, pongan innovación, pongan creatividad y que cada uno de sus productos sea una fuente digna de empleo. Esta es la segunda edición del encuentro y fueron 10 jóvenes mexicanos los que viajaron a esta nación del 2 al 12 de septiembre. Lograron intercambiar y conocer las mejores prácticas para incorporar sus proyectos al mercado nacional e internacional. Si yo quiero entrar al mercado europeo y vender a tiendas, a hoteles y todo eso, yo tengo que hacer piezas muy pequeñas, muy simples. Iba con una idea de vender, ahora voy con la idea de estudiar bordado en alta costura. Vaivémonos es un mecanismo para conservar nuestra cultura y poner en alto el nombre de México. Estoy súper orgullosa de llevar todo el trabajo de ellas y mía hasta Francia. Y pues eso es como un gran reto para mí también, de que no solo se quede en Chiapas, en México, sino que se salga del país. Somos un país que lo tiene todo, tiene una riqueza enorme y que pues nada más falta realmente ser esa cuestión como de recapacitar dónde estamos posicionados. Durante el viaje, los 10 participantes crearon una colección de interiores que fusiona diferentes técnicas artesanales. Fue un trabajo en equipo increíble, el observar todo lo que estaba a nuestro alrededor, saliendo un poco de nuestra zona de confort para poder aumentar nuestros diseños y pues crear cosas más innovadoras. El Instituto Mexicano de la Juventud se comprometió a dar seguimiento a la colección para lograr que esos bocetos se vuelvan una realidad. Con información de Flor Hurtado, México al Día. El director del IMSS, Miquel Arriola, anunció que todas las áreas de pediatría de este instituto a nivel país, a nivel nacional, tendrán sillas cama para los familiares que cuidan de sus enfermos. Dijo que se han entregado más de 5,000 de estas sillas cama
para las áreas de terapia intensiva, oncología, pediátrica, trasplantes, entre otros. Cada silla cama beneficia aproximadamente a 121 familias al año, lo que representa más de 500,000 familias al año. 522,000 familias se benefician de las 4,212 sillacamas. Las sillacamas tienen una vida útil de 10 años y cada una va a beneficiar, cada una a 1,200 familias. El costo de cada una de las sillas es de 3,300 pesos. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos. Esto es México al Día. Últimos preparativos de la Marina para el desfile militar del 16 de septiembre. Marinos de nuestro país realizaron su última práctica en el circuito del Autódromo Hermanos Rodríguez. Estamos viendo el contingente de la Secretaría de Marina Armada de México, que está integrado por 3,630 elementos, de los cuales personal femenino participa activamente con 665 elementos. Los elementos navales comenzaron a practicar desde el pasado 15 de julio. El contingente lo encabeza la Universidad Naval, seguido de las diversas escuelas de la Secretaría de Marina. Continúan elementos del Cuartel General del Alto Mando, de la Fuerza Naval del Pacífico, del Golfo y de las regiones navales, para finalizar con el pase de personal de Infantería de Marina y Fuerzas Especiales. Se tiene contemplado que el desfile inicie a las 11 de la mañana con una duración de 1 hora 58 minutos y se recorran aproximadamente 6.3 kilómetros partiendo del Zócalo de la Ciudad de México y concluyendo en la Glorieta Gandhi sobre la Avenida Reforma. El día del evento, los asistentes también podrán disfrutar del desfile de vehículos artillados, de apoyo a la población en casos de desastre y carros temáticos alusivos al plan DN3E. Es una buena oportunidad que tenemos las Fuerzas Armadas y en este caso la Armada de México de acercarnos al pueblo de México y que sepa el pueblo de México que seguimos siendo una armada del pueblo y para el pueblo. Para México al Día, Antonio López. Vamos a conocer el proyecto de una joven egresada del Politécnico que ayuda a reducir el deterioro en pacientes que padecen Alzheimer. Con una aplicación para tabletas electrónicas, Iraíz ofrece una nueva alternativa para el tratamiento de pacientes con Alzheimer. Es una aplicación con ejercicios de estimulación cognitiva para personas con Alzheimer. Los ejercicios son de diferentes áreas mentales: orientación, memoria, atención, razonamiento, lenguaje. El objetivo de cada ejercicio es estimular estas áreas a través de preguntas y la relación que hay entre las imágenes y las respuestas. Esta terapia de estimulación está diseñada para que las personas trabajen desde su casa, mientras contestan una serie de preguntas que ayudan a ejercitar la mente. Una terapia contiene aproximadamente de 12 a 16 ejercicios. Estas terapias se aplican diariamente. Tiene una duración aproximada de 40 minutos. Aunque en apariencia los ejercicios son sencillos, su estructura está basada en las necesidades de los pacientes, a partir de recomendaciones de especialistas del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Ellas me brindaron la retroalimentación en cuanto a los mensajes, las imágenes que utilizar, cómo diseñar las preguntas. En caso de proporcionar una respuesta incorrecta, como fue tigre, la aplicación nos muestra un mensaje de motivación: no te preocupes, inténtalo de nuevo. Tiene que ser con un lenguaje simple para que lo pueda entender el paciente bien. Para lograr una herramienta más eficiente, la egresada de la Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional incluyó un software que se sincroniza con la aplicación para que el médico lleve el historial digital de cada uno de sus pacientes. Que ha sido todos los ejercicios que ha contestado, cuál es el tema que se ha abordado, de qué área, de qué forma se ha presentado el ejercicio, si ha utilizado pistas. En este caso, muestra de color rojo cuando el paciente no ha contestado la terapia, en color amarillo cuando ha sido una terapia incompleta y en color verde cuando ya se haya contestado la terapia.
Aunque el Alzheimer es una enfermedad que no tiene cura, con este tipo de terapia se busca reducir el deterioro cognitivo de las personas. Para México al Día, Liliana Sotelo. Parte del talento de los jóvenes de este país. Vamos a las breves precisamente del país. El portal infraganti.mx exhibió más de 8,000 fotografías de personas que fueron detenidas en Hermosillo, Sonora, en el marco del programa Escudo Hermosillo. En la página aparece la foto del detenido, el nombre sin apellidos, supuestos alias, su dirección y un buscador por colonia y tipo de delito. A través de un video, el alcalde de Hermosillo, Manuel Ignacio Acosta, apoyó esta iniciativa ciudadana e invitó a la gente a denunciar. Aseguró que no se viola ningún derecho, ya que se advierte que todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. La Secretaría de Gobernación, a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil, emitió una declaratoria de emergencia para 13 municipios de Sonora afectados por el paso de la tormenta tropical Newton los días 6 y 7 de septiembre pasados. Por ello, se activó la entrega de recursos del Fondo para la Atención de Emergencias. La Procuraduría General de la República rescató a 11 menores de edad y detuvo a 10 personas, 4 de ellas de origen dominicano, por el delito de corrupción de menores. Esto durante cateos realizados en 3 domicilios en Tultitlán y 2 en Nezahualcóyotl, Estado de México. Además, fueron asegurados 2 inmuebles, animales exóticos, celulares y documentos relacionados con el tráfico de migrantes. Este lunes, un accidente entre un auto y un tráiler en la carretera México-Querétaro dejó un saldo de 6 personas muertas. El impacto se registró cuando el conductor del auto se estrelló de frente al tráiler que circulaba en el carril de contraflujo. La autopista fue cerrada algunas horas. En Hermosillo, Sonora, fue detenida Clara Elena Laborín Archuleta, esposa del capo Héctor Beltrán Leiva. Es señalada como lideresa actual de distintas células criminales de lo que fue el cártel de los Beltrán Leiva y como una de las responsables de la violencia extrema que se ha vivido en Acapulco, Guerrero, uno de los últimos bastiones de la organización delictiva. En Morelia, Michoacán, fue asesinado a tiros León Cárdenas Sánchez, subdirector de Prevención y Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. El cuerpo del mando policial quedó en el interior de su camioneta. Las investigaciones preliminares apuntan a que un comando armado atacó al subdirector de Seguridad Pública y después se dio a la fuga, como ocurre en la mayoría de los casos, y luego la impunidad. Las autoridades ya iniciaron la búsqueda de los presuntos delincuentes. Vamos a una pausa. Les recuerdo que está usted viendo México al Día. El presidente Enrique Peña Nieto reitera su compromiso con el cambio climático. De aquí a 2 años, al menos 25% de la electricidad sea generada a través de fuentes limpias. Maestros de la CENTE toman ayuntamiento de Acapulco. Detienen a esposa de Héctor Beltrán Leiva, acusada de extrema violencia en Acapulco, Guerrero, donde lideraba a su organización delictiva. El ajuste al presupuesto para 2017 es suficiente, afirma la Secretaría de Hacienda. Yo creo que el paquete encuentra un buen soporte. En Siria, entra en vigor el cese al fuego entre las fuerzas del gobierno y los opositores al régimen de Bashar al-Assad. Cesan a José Saturnino Cardoso como técnico de Jaguares de Chiapas. Ya está lista Ana Cristina Olvera, quien nos tiene otro punto de vista, como todos los días, sobre lo que está sucediendo allá en Estados Unidos. Ana Cristina, las campañas siguen cobrando fuerza. Muy buenos días.
Así es, Omar, muy buenos días, Pati, qué gusto me da saludarles. Y bueno, ¿se acuerdan de ese famoso poema donde un cuervo dice Nevermore? Bueno, pues Silicon Valley vuelve a dar una estocada contra Donald Trump y lo hace a través de una aplicación llamada Never Trump. Esta aplicación se suma a la lucha en contra del candidato republicano y como su nombre lo indica, esta aplicación para móviles fue creada para influir en los futuros votantes y que el próximo 8 de noviembre elijan de manera responsable. La aplicación tiene como objetivo que aquellos estados más complicados de las elecciones puedan decidirse y bueno, por supuesto, en este caso es contra Donald Trump. Never Trump fue creada por Amit Kumar, el CEO de una compañía que se llama Trimian, pero digamos que es un esfuerzo conjunto desde Silicon Valley. Él trabajó en este proyecto motivado por combatir la posibilidad de triunfo del candidato republicano a través de una red en la que la gente invite a más gente a reflexionar sobre la importancia de ejercer el derecho al voto y hacerlo por las apuestas y las propuestas correctas. Los mensajes se pueden programar y llegarían de manera constante antes de las elecciones, eventos para recaudar fondos y conteo de reclutas conseguidos. Estas son algunas de las funciones que ofrece la aplicación. Esta es una de las maneras en el que el centro tecnológico más importante del mundo, como le mencioné, Silicon Valley, sigue refrendando su apoyo a los demócratas. Ayer hablamos de esta donación del cofundador de Facebook de $20 millones para combatir la campaña de Donald Trump. Así que bueno, hemos visto cómo los magnates de tecnología y pues las personalidades más importantes de este ámbito han hecho pues constantes apuestas y constantes batallas en contra de Donald Trump. Así que pues la seguiremos analizando aquí y seguiremos analizando cómo van influyendo las redes en esta campaña electoral. Y bueno, pasemos a otros temas, pero también muy relevantes. Se trata de, ahora sí que valga la redundancia, la trata de personas, que es un problema mundial y en nuestro país también muy, muy intenso. Un delito que atenta contra los derechos humanos y que desafortunadamente crece con el paso del tiempo. Y para hacer frente a esta problemática, la organización Exchange Initiative, en colaboración con un grupo de investigadores de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad de Washington, hicieron uso de la tecnología para crear una aplicación web que se llama Traffic Cam, la cual recolecta imágenes que los usuarios comparten de sus habitaciones de hoteles y las almacena en una base de datos a la que solo agentes de la ley tienen acceso. Se eligieron imágenes de hoteles por ser el lugar en el que los tratantes normalmente exhiben en las redes a lo que consideran su mercancía o en este caso pues a las personas que pues se someten a la trata. De esta manera, Traffic Cam permite al policía hacer una comparación de las imágenes almacenadas y ubicar el lugar de los hechos. Actualmente la aplicación funciona en dispositivos móviles iOS y Android y bueno, funciona precisamente así. Se les pide que si usted va a un hotel, simplemente suba una fotografía de la habitación de ese hotel para así poder, digamos, tener un archivo general que permita de manera más eficiente poder combatir la trata. Y bueno, vamos ahora con noticias sobre Google, que tiene una nueva propuesta interesante que anunció ayer y lo hace junto con la farmacéutica Sanofi. Se asociaron y crearon una empresa llamada Onduo que les permite elaborar tratamientos en contra de la diabetes tipo 2, la cual es común a medida que aumenta la obesidad. Al momento 400 millones de personas padecen esta enfermedad en el mundo, lo cual se ha convertido en un foco de alerta, pues al no existir un tratamiento adecuado, la cifra va al alza, motivo por el cual estas dos grandes compañías deciden hacer una inversión. Ambas empresas han logrado reunir cerca de $500 millones para explotar el sector farmacéutico y el tecnológico en favor de la salud. Algunas de las ideas para este proyecto es proporcionar a los pacientes objetos de fácil transportación que le ayuden a cuidar de su salud. Tal es el caso de lapiceras de insulina y servicios en línea, todo a precios accesibles. Bueno, es muy interesante los esfuerzos que están haciendo también grandes compañías de tecnología como lo son Google, Facebook y Microsoft en materia de salud. Incluso el magnate Bill Gates también ha hecho pues una gran inversión en materia de salud y es muy interesante lo que se verá en los próximos años.
Bueno, hoy es martes y nos toca hablar de la maravillosa plataforma México X. Hoy platicaremos vía Skype con el doctor Rafael Lara Hernández. Él es subdirector académico y jefe del Departamento de Ingeniería Industrial del Instituto Tecnológico de Morelia. Doctor, muy buenos días. Usted nos va a hablar esta mañana de un MOOC que es muy interesante sobre probabilidad y estadística. Bienvenido a México al Día. Buenos días, Ana Cristina. Pues sí, para invitar a los jóvenes a este curso de probabilidad que hemos arrancado ya desde el día de ayer y que bueno, pues es una excelente oportunidad para que los jóvenes y cualquier persona pues pueda aprender de esta importante rama de las matemáticas. Doctor, pues ya habíamos tenido oportunidad de platicar sobre un MOOC de probabilidad y estadística y decíamos que pues resulta muy importante, aunque no lo creamos, porque pues nos ayuda a obtener conocimiento, nos ayuda a aproximarnos a resultados y así pues sacar conclusiones, armar estrategias. ¿Cuáles son las competencias que va a formar este MOOC a las personas que se inscriban? Bueno, pues la finalidad es que las personas que tomen este curso conozcan, aplican los conceptos de probabilidad y estadística como una herramienta en la solución de problemas e investigación, así como para organizar, clasificar, analizar e interpretar datos para la toma de decisiones en los diferentes campos del conocimiento, más hoy en día que la producción de datos con este desarrollo importantísimo de la computación y la telefonía móvil, pues se ha vuelto una importante competencia para poder interpretar y analizar toda esta gran cantidad de datos que se produce día a día. Eso es un tema muy interesante el que usted toca. Ahorita los datos pues son invaluables, se habla incluso de periodismo de datos, las compañías las utilizan para armar estrategias de marketing, etcétera. ¿Nos podría dar un ejemplo muy concreto de cómo nos podría servir la probabilidad para poder así hacerlo más atractivo a la gente que pues esté pensando en inscribirse al MOOC? Bueno, sobre todo en los fenómenos hoy de comportamiento social que son muy importantes para las empresas, identificar mercados, identificar usos, compras, dónde están, cómo se están moviendo, cómo están pensando, cómo están adquiriendo datos, bueno, pues, y productos y servicios, bueno, pues todo eso se hace a través de los datos, dónde están ingresando en las diferentes páginas, en qué horas, en qué momentos, y bueno, pues todo eso, ese tipo de datos hay que procesarlos, analizarlos, presentarlos y poder inferir un comportamiento para poder determinar cómo llegar a ellos. Pues así es, doctor, como usted lo menciona, uno no se da cuenta, pero por ejemplo, cuando navegamos en internet o estamos, por ejemplo, en Facebook y le damos me gusta a ciertos comentarios, a ciertas publicaciones, vamos generando un perfil de cómo somos como consumidores, qué es lo que nos gusta. Entonces, pues la probabilidad nos ayuda a pues rescatar la información más importante y aplicarla para diferentes ámbitos. Usted nos mencionó que ya empezó, pero pues díganos, por favor, a lo mejor muchos creen que ya no se pueden inscribir, pero díganos los detalles, cómo se pueden inscribir y pues cuánto tiempo va a durar y pues cuáles son los contenidos básicos. Bueno, precisamente arrancamos el día de ayer, 12 de septiembre, pero estamos abiertos hasta el día 18 para que toda la gente tenga posibilidad de tomar este curso. A la fecha tenemos ya casi 7,000 estudiantes, nos gustaría poder llegar a los 10,000 y bueno, hemos dispuesto la posibilidad de que puedan ingresar a la plataforma todavía México X y puedan ubicar el curso de probabilidad y estadística, harán un pequeño registro y podrán ingresar y poder empezar a tomar los diferentes temas que tenemos y que hemos dispuesto para ellos. Que hemos pensado en que sea contenidos muy didácticos, apoyados en videos, tutoriales, ejercicios y por supuesto hojas de Excel para que también aprendamos a procesar la información por las herramientas computacionales. Quien tome este curso, bueno, pues podrá aprender de estadística descriptiva, técnicas de conteo, teoría de conjuntos, teoría de probabilidad y conocer y aplicar las distribuciones de probabilidad más comunes, tanto las discretas como continuas, la binomial, la Poisson, la exponencial, la normal y algunas más que son usadas y que interpretan perfectamente o representan los fenómenos sociales, económicos y físicos que existen en la naturaleza. Pues muchísimas gracias, doctor. Vaya herramienta la que nos ofrece la plataforma México X de este MOOC de probabilidad y estadística, así como muchas otras, y pues ya estaremos platicando en otra ocasión. Ya sabe que esta es su casa. Que tenga excelente día.
Muchas gracias y bueno, pues los invitamos, estamos abiertos para que puedan inscribirse con nosotros. Será un placer atenderlos. Buenos días. Gracias, muy buenos días. Vamos a hacer una breve pausa, pero pues les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter en @mixaldía. La Filmoteca de la UNAM va a albergar una muestra de programas científicos realizados en nuestro país. La primera muestra nacional de imágenes científicas proyectará materiales producidos por las principales televisoras educativas del país y productores independientes. Se trata de una selección de 31 cápsulas, reportajes, documentales y largometrajes dedicados a la ciencia, la tecnología y la innovación en México, pensados para todo público. La convocatoria de este año logró registro de 99 materiales audiovisuales, mismos que fueron sometidos a un jurado internacional de México, España y Colombia para arrojar una selección de 31 trabajos audiovisuales y un audiovisual para planetario. La Dirección General de Televisión Educativa participará en el inédito ciclo con producciones como ¿De qué estamos hechos? La información está en ti, Amoxtli, un legado cultural, y Rafaela, la jirafa. Sí se produce ciencia, tecnología e innovación para formatos audiovisuales. Las televisoras educativas culturales están proactivas. La muestra se propone contribuir al fomento y promoción de la producción audiovisual científica en México. Además, busca reconocer y valorar el trabajo de los creadores dedicados a la ciencia, tecnología e innovación, así como incentivar una cultura científica entre jóvenes en formación educativa. Queremos productos de baja calidad, queremos porquería porque nos lo merecemos, no. Queremos productos de alta calidad científico-tecnológico porque es lo que queremos, eso lo estamos demandando. Y esta muestra, con el acervo que logró, es un primer frente de batalla para consolidar acciones a futuro. La Munich 2016 se presentará del 22 al 25 de septiembre en la Filmoteca de la UNAM. Luego itinerará en foros de la Ciudad de México, Chiapas, Guanajuato, Zacatecas, Yucatán y Nuevo León. A fines de año llegará a España como parte de la Bienal Internacional de Cine Científico, Ronda 2016. Para México al Día, Rufino Enríquez González. El Gran Palacio de París inaugurará el 5 de octubre una muestra sobre el arte moderno mexicano, el esplendor de sus vanguardias y los grandes muralistas. El recinto parisino informó que los Museos Nacionales de Francia, el Instituto Nacional de Bellas Artes de México y el Museo Nacional de Arte se asociaron para realizar esta muestra. Naturalmente, la exposición pone énfasis en las obras de los tres referentes del muralismo mexicano, es decir, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco. Precisó este recinto cultural parisino de los más importantes de este país, la sala de exposición, una exposición que muchos artistas han desfilado por ahí. Como cada martes, Carla Sentíes nos presenta lo mejor de nuestra cocina con sabor de México. Carla. Buenos días, soy Carla Sentíes. Bienvenidos a Sabor de México. La historia gastronómica de nuestro país está llena de tradiciones, algunas con más presencia y solidez que otras, como es el caso del cacao y el chocolate. Una de las razones de que esta tradición retome fuerza se debe sin duda a las labores de promoción que instituciones públicas y privadas llevan a cabo para difundir el acervo culinario de una determinada región. Un ejemplo de ello es la reciente edición del tercer Festival del Cacao al Chocolate que organizan diferentes entidades del estado de Tabasco y que se realizó en el Museo de Historia Mexicana de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. La idea de este festival fue dar a conocer durante 4 días parte de la cultura tabasqueña, destacadamente el proceso del chocolate y la evolución de los derivados de la producción cacaotera.
Dada la importancia de que esta herencia culinaria se preserve para las siguientes generaciones, se llevaron a cabo talleres infantiles como Capitán Cacao a través del tiempo y Capitán Cacao en el mundo de los negocios, que abordaron la historia del chocolate, su propagación mundial y comercialización. Asimismo, se desarrolló la conferencia Choconutrición, dirigida a los niños y sus padres con el fin de ilustrar y resaltar las cualidades nutrimentales del cacao y el chocolate. Durante los 4 días que duró el festival, los habitantes de Monterrey pudieron adentrarse más sobre la cultura y gastronomía de Tabasco, que se caracteriza por su clima tropical, ríos, lagunas y ubicación geográfica que lo hacen la cuna del cacao en México, generando una cultura cautivante que destaca por su exótica originalidad, haciendo del chocolate el protagonista de su historia, en donde florece la artesanía, gastronomía y creación de productos. Si quieren conocer más sobre nuestra cocina, visiten mi página web, saborearte.com.mx, y síganme como Saborearte en redes sociales. Nos vemos la próxima semana aquí en Sabor de México. Daniel, este martes a las 11 horas el presidente Enrique Peña Nieto celebrará el 169 aniversario de la gesta heroica de los niños héroes de Chapultepec. Más tarde encabezará la ceremonia de clausura y apertura de los cursos que se imparten en los planteles del sistema educativo militar. Y ahora vamos al resumen. El dólar rebasa la barrera de los 19 pesos. Luis Fonserrada, director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, explicó a México al Día las causas de la volatilidad del dólar. La neumonía de Hillary Clinton, el anuncio que hizo la Agencia Internacional de Energía. Y en tercer lugar, cuando se presentó el presupuesto, el paquete económico. La reforma energética ha permitido bajar el precio de la luz, asegura el presidente Enrique Peña Nieto. Prácticamente ha disminuido en términos reales casi en 10% el costo de la electricidad que paga el 99% de los hogares mexicanos. México y Estados Unidos fortalecen la cooperación en materia educativa. Continúa el embate de la CENTE contra la reforma educativa. Destituyen al diputado Eduardo Cuña, artífice del impeachment contra Dilma Rousseff. Acereros y 49 barren en el primer lunes por la noche de la temporada. Un placer estar con ustedes esta mañana de martes. Pásenla bien, nos vemos mañana a las 6:30. Así es, mientras tanto, muchas gracias a Miguel González, a ti, Dani, a Ana Cris, a Omar. Gracias a usted por su atención. Un saludo para los jaraneros Los Cruz y don Roberto allá en Querétaro. Gracias. Y que tenga un excelente día. Este es un esfuerzo informativo de Televisión Educativa. Hasta luego. Esto es México al Día.